A esta hora saludamos ya con Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, a quien le damos los buenos días. Economista, gracias por acompañarnos. Liz, buenos días, saludos cordiales. Bueno, el presidente Lenín Moreno ya presentó una serie de medidas que conforman el programa económico para el país para poder dinamizar la economía ecuatoriana. Y este plan pues incluía propuestas de alentar inversiones mediante la repatriación de capitales, una lucha contra el contrabando y la evasión fiscal. ¿Son estas las medidas que requeríamos una vez que el presidente ha dicho que la mesa no estaba servida? Sí, quizás son las medidas que se requieren para los datos que el presidente de la República tiene sobre la economía ecuatoriana. Pero yo creo que el presidente no tiene los datos, los mismos datos que tiene el Ministerio de Finanzas y que nos comparte a la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? El presidente de la República señala que el déficit fiscal para el año 2017 es el que él envió a la Asamblea, 4.7%. Sin embargo, si usted entra hoy día a la página web del Ministerio de Finanzas y mira cuál es lo que el Ministerio de Finanzas estima que sea el déficit fiscal para el año 2017, el Ministerio de Finanzas lo ubica en 6.7%. Pero no podría ser un error de actualización a lo mejor, porque yo me imagino que antes de haber este anuncio económico, el ministro de Finanzas tuvo que haber conversado con el presidente Lenín Moreno y mantener una concordancia en cifras y hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Hasta el mes de septiembre de este año, el déficit fiscal acumulado de enero a septiembre iba como unos 2.700 millones de dólares. El último trimestre, es decir, octubre a diciembre, de los últimos 3 años, en promedio más o menos ha sido un déficit fiscal de 3.400 millones de dólares. Si uno suma ambas cifras, ¿verdad? El 2.700 más 3.400, estamos hablando de un déficit fiscal esperado a diciembre de más de 6.100 millones de dólares. Por lo tanto, yo creo que las cifras que Finanzas pone en la página web en la que hace su ejecución diaria son las correctas, son las apropiadas. Pero sin embargo, el presidente parte de los datos de la proforma presupuestaria que él envió a la Asamblea. Entonces ahí, si uno dice, claro, si vas a tomar medidas como las que está tomando el gobierno, medianamente tibias, suaves, entonces es para una economía que tiene un déficit del 4%. Pero si tienes un déficit del 6, casi 7%, entonces estamos hablando de una necesidad de poner nuevas medidas. Y ahí el gran riesgo es que el presidente lo empeña en su palabra de que las siguientes medidas tributarias no subirán las tasas de interés, las tasas de impuestos, sino más bien las bajarán. Y creo que ahí hay una dificultad. ¿A dónde podría llevar entonces ese desfase? Entonces lo que va a llevar del desfase es que la salida de la crisis, en vez de tomar 3 o 4 años, nos tome un poco más de tiempo, ¿no? En la lógica del gobierno. O si no, tendrá que ir corrigiendo de forma acelerada en el siguiente año. Ahora, por ejemplo, un análisis realizado por Cordes decía el día de ayer que el programa económico es más bien considerado como un paquete de medidas tributarias más que un gran proyecto económico con efectos que podrían ser sobreestimados. Por otro lado, la Cámara de Comercio de Guayaquil también se pronunció al respecto y coincide parcialmente con lo que dice Cordes, porque dicen que este programa económico no va a impulsar la producción y que tiene un mayor efecto efectivamente recaudatorio. ¿Son medidas recaudatorias o de reactivación económica para el Ecuador? No, es que si estamos atravesando recesión, ¿y qué cosa es la recesión? Para que todos estemos unificados. El 2015 la economía creció 0.1% en el crecimiento real de la economía. En el 2016 la economía decrece 1.6%, cifras oficiales del Banco Central. Y pensemos que el dato del Banco Central para el 2017 es el válido y la economía en el 2017 crecerá 0.7%. Es decir, en los últimos 3 años en promedio la economía ha decrecido. Este año crecerá solo 0.7, que es inferior al crecimiento poblacional, por lo tanto estamos en un proceso de recesión. Y en una recesión, ¿qué necesitas? Reactivar la economía. ¿Y quién es el llamado a reactivar la economía? El sector privado. Y no puedes reactivar la economía cargándole impuestos. Cuando le dices al sector privado, mira, vamos a recaudar de la economía 1.700 millones de dólares, ¿para qué? Para solucionar el problema del gasto fiscal. No, entonces aquí hay que cambiar un poco la idea. El ministro Granda hace minutos decía que el gobierno va a arrancar en un nuevo proyecto, el nuevo puente sur de la ciudad de Guayaquil. Una inversión de 800 millones de dólares. Una inversión de 800 millones. El gobierno debería decir, ese puente va a ser el primer emblemático de la alianza pública-privada, para que el gobierno no tenga que seguir en el gasto de inversión pública. Bueno, pero dijo que iban a recurrir a ese mecanismo para poder financiar. Sí, pero ya de una vez, directamente, todo ese financiamiento y las siguientes obras van allá. Porque la idea es bajar el gasto del gobierno sin afectar la economía, para que el sector privado entre y apoye y apuntale a la economía para adelante. Pero entonces estas medidas son más recaudatorias que propensas a proyectar esa inversión que el país necesita. Son desconectadas de las cifras que tiene Finanzas. Ahí hay un problema.
tratan de recaudar recursos y no dan empuje a la economía. El sector privado que estaba buscando la eliminación del anticipo, por ejemplo, el impuesto a la renta, claro, que tanto se lo conversó dentro de las reuniones del Consejo Productivo, Consultivo Productivo y Tributario. Sin embargo, eso no se dio. Y está bien que le quiten el anticipo a las empresas pequeñas, pero las empresas que generan mucho más actividad económica, las empresas cuyas ventas son superiores al $1.000.000, sus ventas son enormes, a ellos hay que impulsarlos. El tema del impuesto a la salida de divisas, el gobierno trata de minimizar el impuesto a la salida de divisas diciendo que no es importante y no daña tanto porque el impuesto para pagar intereses en el exterior cuando el crédito es menor de un año no existe. Cuando se paga capital no existe. Cuando repatrias y mandas utilidades al exterior tampoco existe el impuesto. Entonces como que no existiera, pero hay $1.000 millones que recauda ese impuesto. Y eso de ahí la economía tiene que empezar a hacerlo a un lado, que entren capitales y que la economía se dinamice. Ahora, ¿cómo puede afectar al sector empresarial precisamente esta diferenciación de la que hemos estado hablando? Porque para aquellas empresas que facturen hasta $300.000 al año, sí se les elimina el anticipo del impuesto a la renta, pero a las otras empresas no se lo elimina, se va a aumentar más bien 3 puntos del 22 al 25% el impuesto a la renta para las sociedades. Entonces, el sector empresarial dice, bueno, se sigue perjudicando a las grandes empresas que son generadoras de empleo. Y por un lado eso se contrapone con la propuesta de que haya una mayor generación de empleos en el país. No, es que la lógica debe ser distinta, ¿no? La lógica debería ser, si tú el año siguiente vendes más que el previo, tú vas a tener una mejora en tu tasa impositiva. ¿Para qué? Para tratar de incentivar que la gente venda más, que genere más utilidades. Si tú contratas más personal, entonces el siguiente dólar que ingresa a la empresa va a tener que pagar menos impuestos. Y lo mismo en exportaciones. Si tú exportas más, deberías tú pagar menos impuestos para tratar de incentivar que la economía crezca, que se expanda. Porque si te dices que venda hasta 300.000 está libre de impuestos, o sea, es que mejor no hagamos esfuerzo, no contratemos una persona más para que no pasemos a $300 o $1.000 porque si no nos fregamos. Entonces, la lógica es distinta. Hay que vender más, hay que crecer, hay que contratar más gente. Y eso significa dar incentivos y el gobierno esa parte no lo está entendiendo. Ahora, pero está recayendo entonces la mayor parte del esfuerzo para enfrentar esta crisis económica que atraviesa el país en el sector privado con estas medidas, porque ya mencionábamos este incremento del 22 al 25% en el impuesto a la renta, a lo que se suma también un anuncio que a partir del próximo año aquellas personas que ganen más de $3.000 pues tendrán también que aplicar el impuesto a la renta al 13º sueldo. Entonces, son medidas que parecería tener un peso considerable precisamente en el sector privado, mayoritariamente. Claro, y también el tema del impuesto a la renta. Pretende aumentarlo, ¿no? Es un proyecto de ley que irá a la Asamblea, del 22 al 25. Correcto. Cuando lo apruebe la Asamblea en este año, entrará en vigencia, ¿cuándo? El 1 de enero del 2018. Y cuando el gobierno recaudará la parte gruesa de ese impuesto, lo recaudará en marzo y abril del 2019. Pero entonces, ¿cómo vamos a ir paliando esta crisis? Te dice es que no estás cuantificando bien el tamaño de la crisis. No estás identificando bien qué es lo que necesitamos. Necesitamos reactivación económica. Necesitamos que las empresas vendan más, que las empresas contraten más personal, que las empresas exporten más. ¿Queremos estar dolarizados? Sí. Por lo tanto, exportemos más, fomentemos más turismo. El gobierno algo ha dicho positivo en el tema de exportaciones y turismo. A ustedes, aunque sea, no les vamos a cargar con más impuestos. Pero necesitamos un redireccionamiento para que la gente pueda vender más. Pero sin embargo, el gobierno, con estas dos últimas medidas que hemos comentado, más decían ellos, a través también de la recaudación aduanera, tiene previsto recaudar 1.700 millones al año. Yo creo que los ecuatorianos en general asumíamos que esto era una medida inmediata, o sea, a partir ya del 2018, contar con estos ingresos, estos capitales para el Estado. Pero ahora lo que usted nos dice es que podría ser recién a partir del 2019. El ingreso fiscal por el tema del impuesto a la renta. Correcto, pero ese ingreso fiscal está contemplado dentro de estos 1.700 millones al que se proyectan. Entonces, ¿qué va a pasar en el 2018? Claro, entonces, y otra cosa adicional, el mismo equipo económico que trabajó con el gobierno anterior 10 años, es el equipo que está cercano al gobierno, el equipo asesor del presidente de la República. Y entonces 10 años les ha tomado darse cuenta que hay problemas en el tema aduanero y que hoy día pretenden hacer algún cambio, alguna nueva metodología para mejorar la recaudación. Yo creo que les tomó mucho tiempo para aquello. Lo que hay que hacer es otra cosa, cambiar un poco ese equipo económico, ese equipo de asesores que tiene el presidente y modificarlo. Con algún economista que no haya estado en el gobierno anterior, y ahí por supuesto me excluyo también en ese equipo que pueda venir a dar luces frescas para una economía.
hay que trabajar distinto, hay que cambiar ese chip que tiene el gobierno del equipo económico anterior, hay que buscar algo distinto, algo diferente, porque si seguimos haciendo lo mismo, los resultados serán idénticos. Pero ahí reitero mi pregunta, si continuamos con la aplicación de estas medidas que fueron anunciadas, de la forma en que se las ha previsto, ¿qué pasaría entonces en el 2018? Porque ahora usted nos acaba de decir, por ejemplo, en el caso del impuesto de la renta, que recién esa recaudación importante el país la va a comenzar a sentir en el 2019. ¿Pero qué pasa el próximo año entonces? Claro, entonces en la parte fiscal, que es lo que tiene que ver con el gobierno, el déficit fiscal del 2018, que el gobierno esperaba que baje de 4.7 a 2.8, seguramente en el año 2018 se ubicará igualito en el mismo 6%. Y entonces, ¿qué es lo que tendremos? Ya no solamente 5 años de déficit fiscal, 4 anteriores del gobierno y este actual, con un déficit fiscal con más de 5.000 millones de dólares de requerimiento de deuda, sino continuar. Es decir, hay que cambiar un poco el ritmo y darse cuenta que la recaudación tributaria que llevamos hoy día hasta septiembre del 2017 no es la recaudación tributaria en los niveles del 2016, 15 o 14. Estamos hablando de que el país está recaudando como recaudaba en el 2013. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las empresas están vendiendo como venden en el 2013. Estamos atrasándonos, estamos yéndonos hacia atrás en el tema de la actividad económica. Y si la empresa vende como vende en el 2013, tendría que gastar como gastaba en el 2013. ¿Y eso qué significa? Reducir el personal. Esa dinámica perversa hay que cambiarla. Hay que vender más, que el gobierno recaude más y que las empresas contraten más gente. Hacia allá hay que caminar y el gobierno puede marcar la cancha hacia adelante. Ahora, ¿estamos a tiempo todavía de rever estas medidas, de que quizás el presidente continúe dialogando con los empresarios y se puedan modificar ciertas medidas? La gran ventaja que tiene Moreno es el diálogo con el sector empresarial. La puerta abierta la para poder posibilidad de escucharlo, decir, por aquí no es la cosa, por acá hay que cambiarlo, moderemos esto de acá, y el que presenta a la Asamblea un proyecto de ley distinto, o inclusive en la misma Asamblea, una vez presentado, hay espacio de ir haciéndole adecuaciones, pero en consenso, buscando un norte. Eso es lo que estamos a la espera. Ahora, dentro de estas propuestas, pues también se ha mencionado el incrementar la recaudación aduanera, lo que podría dar al Estado aproximadamente pues 1.000 millones de dólares. Pero dentro de este tema se establece una tasa de control aduanero de 10 centavos. Ya hay voces que se han manifestado y que consideran que esto podría ser como una aplicación o una salvaguardia. ¿Podría ser tomada de esa manera? Claro, y el director de aduanas decía en estos días, el día de ayer, que eran 10 centavos por producto, digamos, por ítem, ¿no? Correcto. Entonces, dependiendo del ítem, va a ser muy poco o va a ser mucho. Pero el mensaje que le está pasando es, hay que corregir el tema aduanero, que la gente no subvalore, sino que pague los aranceles correctos, y entonces el control va a venir de los mismos recursos de los importadores. Entonces yo creo que hay que pensar distinto, no seguir con las mismas políticas anteriores. Hay que quizás decirle a la gente, bajemos inclusive la parte arancelaria, si quieres súbele el IVA de importación. El IVA ha demostrado ser un impuesto eficaz al recaudar. El arancel demuestra también que no es tan eficaz. Si uno mira la tasa arancelaria, y hay información en las redes sociales que uno puede ir siguiendo, que la tasa arancelaria en promedio de Ecuador es 8%. La tasa de nuestros países vecinos, Colombia y Perú, es mucho más baja. Entonces quizás en la parte arancelaria, subir aranceles, encarecer importaciones vía aranceles, no es el camino adecuado. Quizás bajarlo en el tema arancelario y quizás meterle un componente de impuesto de valor agregado en las importaciones. Es más fácil de controlar y aquel empresario formal que importa bajo las reglas claras puede ese IVA trasladarlo y compensarlo cuando vende con IVA hacia adelante. Y si todos vendemos con IVA, entonces la economía recauda más, hay más actividad económica y el Estado también puede reducir su déficit fiscal. Ahora, quiero concluir la entrevista preguntándole sobre, ¿no debería recurrirse también a un recorte sustancial del gasto público? Y se lo pregunto porque ayer escuchaba al ministro de Finanzas en este espacio y él decía que si bien puede ser necesario un recorte, se han ido adoptando medidas que reduzcan la burocracia, no se puede dar este recorte de manera abrupta, que debe ir siendo paso a paso sustancialmente, pero esa no sería una medida que también ayudaría a dinamizar la economía, a reactivar la economía en el país. Si yo recorto el gasto, no ayudo a que la economía se reactive, porque estaría lanzando menos dólares a la economía. Pero si yo logro compensar que lo que no gaste el sector público en obras, lo haga el sector privado, entonces en esa compensación en donde el gobierno baje el gasto y el sector privado
actúe más. Y cuando el gobierno baja el gasto, bajo el déficit, cuando bajo el déficit, bajo la deuda, y cuando bajo la deuda, bajo los intereses. Y cuando bajo los intereses, presiono menos por más impuestos en el futuro. Es decir, esa es la dinámica que el gobierno tiene que hacer. O sea que las medidas bajar gasto, pero compensar con el sector privado. Las medidas tomadas hasta el momento para bajar ese gasto público son las idóneas. Va por buen camino. Para la economía que tiene el presidente Moreno en la cabeza, que no es la economía que tiene el Ministerio de Finanzas en su página web. Algo que es preocupante. Así es. Quiero agradecerle su presencia esta mañana acá, economista Ortiz, por haber analizado junto a nosotros el programa económico propuesto por el presidente Lenín Moreno. Muchas gracias, Liz. Saludos. Gracias.